Cómo Isaac se hizo rico en tiempos de crisis. El secreto está en Génesis 26. Introducción. ¿Crees que Dios quiere prosperarte, pero sigues atrapado en deudas y frustración? Quizás el problema resida en algo que nadie te ha dicho. Algo oculto en Génesis 26. Trabajas duro, oras, ayunas, crees, pero cuando analizas tu vida financiera, todo parece estancado, las puertas no se abren, el dinero nunca es suficiente y sientes que siempre estás dando vueltas, cansado, frustrado y preguntándote, en silencio, ¿de verdad quiere Dios verme prosperar? Quizás estés exactamente donde estaba Isaac cuando llegó la crisis. Génesis 26 comienza describiendo un escenario devastador, hambruna en la tierra, una sequía generalizada, una época en la que nadie sembraba, nadie cosechaba, nadie prosperaba, el panorama era de escasez total, y es precisamente aquí donde comienza a revelarse el secreto de la prosperidad bíblica. ¿Qué hizo prosperar a Isaac mientras todos a su alrededor fracasaban? ¿Cuál fue la clave espiritual que usó para enriquecerse incluso en tiempos de crisis? ¿Qué revela Génesis 26 sobre la riqueza que viene con la sabiduría, una que viene de arriba, que no depende del gobierno, del mercado ni de la suerte, sino de un principio eterno y divino? La mayoría de la gente conoce la historia de Abraham, el padre de la fe. Otros se inspiran en Salomón, el hombre más sabio y rico de la Biblia, pero pocos profundizan en la trayectoria de Isaac, un personaje aparentemente modesto que guarda uno de los secretos más poderosos sobre la prosperidad con propósito. Se hizo rico, muy rico, en medio del caos, y no fue casualidad. Isaac no heredó la riqueza, él ha construido su prosperidad. No se basó solo en promesas, tomó decisiones con base en la guía divina, y eso lo cambia todo. Ahora, detente un momento y piensa, ¿no estás estancado en métodos que no funcionan porque ignoras lo que realmente activa la bendición financiera en tu vida? ¿No estás tratando de escapar de la crisis cuando Dios quiere bendecirte exactamente donde estás? Eso fue lo que le pasó a Isaac. Quería irse del lugar de la hambruna, ir a Egipto, buscar alternativas humanas. Pero Dios dijo, quédate en la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré. Y aquí está la clave. La prosperidad bíblica no proviene de la geografía, sino de la obediencia. No depende de las circunstancias, sino del pacto. Isaac se quedó, confió, sembró, y la Biblia dice que cosechó el 100 por 1. El 100 por 1. Mientras otros cavaban hoyos para enterrar la esperanza, él cavaba pozos que se convirtieron en manantiales de agua viva. Quizás hoy te encuentres en este valle, rodeado de malas noticias, sintiéndote atrapado. Pero, ¿y si tu crisis es precisamente el terreno fértil donde Dios quiere revelar su gloria? Y sí, Génesis 26 no es solo un capítulo histórico, sino una guía práctica sobre cómo hacerse rico sabiamente, aunque todo a nuestro alrededor parezca decir lo contrario. Sí, estás cansado de vivir al margen de la abundancia que Dios prometió. Si sientes que tienes fe, pero te falta claridad. Si quieres aprender a construir una riqueza duradera, basada en principios eternos y no en promesas efímeras, entonces, estás en el lugar correcto, porque hoy, vamos a revelarte juntos el secreto de la prosperidad escondido en Génesis 26, lo mismo que transformó la vida de Isaac y puede transformar la tuya también. Y antes de continuar, quiero pedirte algo simple, pero importante. Si este contenido ya te resulta comprensible, si este mensaje te está despertando o te está iluminando, por favor, considera dejar un comentario abajo. Cuéntame qué más te ha impedido experimentar la prosperidad que Dios prometió. Tu comentario podría incluso inspirar el próximo video de este canal. Y no olvides darle me gusta a este video para que este contenido llegue a más personas que estén pasando por lo que tú quizás ya hayas vivido o que aún estés viviendo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque aquí no hablamos de riqueza vacía, sino de riqueza con propósito, de prosperidad a través de la sabiduría, la que brota del corazón de Dios. Y, por supuesto, si conoces a alguien que realmente necesite escuchar este mensaje, alguien que esté pasando por una crisis, luchando con deudas o sintiendo que está perdiendo la fe, comparte este video con esa persona. Puede ser el canal para su transformación.
Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre la crisis y, lo más importante, revelará cómo Dios usa la escasez como telón de fondo para desatar su abundancia. Y todo comienza con un simple quédate donde yo te diga. La historia de Isaac en Génesis 26 no comienza con riqueza, comienza con escasez, con hambre, con una situación tan desesperada que la única solución aparente era huir. El versículo dice, hubo entonces hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech rey de los filisteos. No era una época cualquiera, era una época en la que los campos estaban secos, los pozos obstruidos, las cosechas improductivas y los negocios estancados. Era como si toda la estructura de supervivencia de esa generación se hubiera derrumbado, y en ese momento, el impulso humano de Isaac es el mismo que el nuestro en tiempos de crisis, huir, buscar Egipto. Egipto, en el lenguaje bíblico, siempre ha sido símbolo de aparente seguridad, recursos rápidos y soluciones humanas. ¿Cuántas veces, en medio de nuestras crisis financieras, emocionales o espirituales, hacemos lo mismo? Corremos a Egipto, queremos resolverlo todo a nuestra manera, usando nuestras propias fuerzas, estrategias que ellos trabajaron para otros, o incluso confiar en atajos y decisiones que parecen lógicas, pero que no llevan la instrucción de Dios. Isaac estaba a punto de caer en ese error, pero entonces llegó la palabra, una voz que interrumpió el plan de escape y trajo dirección celestial. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, permanece en esta tierra por un tiempo, y yo estaré contigo y te bendeciré. Aquí está el punto de inflexión. Dios no solo les decía quédense, les decía, confía, obedece, quédate, aunque el terreno esté seco, aunque el escenario sea hostil, aunque todo te diga que huyas, quédate, porque es en este lugar te lo bendeciré. Esta palabra es poderosa porque confronta la mentalidad de escasez que tan a menudo nos domina. La crisis clama y la fe calla. La escasez nos atemoriza y olvidamos las promesas. Pero Génesis 26 nos muestra que la crisis no cancela la promesa. La escasez no invalida el propósito de Dios. La sequía no tiene poder para deshacer lo que se ha liberado sobre tu vida. Si Dios prometió prosperidad con propósito, sabiduría para generar riqueza y crecimiento en medio del caos, entonces la crisis, por dura que parezca, puede ser precisamente el escenario donde esa promesa comience a manifestarse. Y aquí viene una lección práctica y poderosa: no toda crisis es señal de partida. A veces, la crisis es la prueba que precede a la cosecha. La escasez es el contexto que Dios usa para manifestar su abundancia de forma sobrenatural. El desierto, por hostil que sea, puede ser el seno de la promesa, el lugar donde la fe madura y se revela la sabiduría divina. Cuando Dios le dice a Isaac, quédate donde yo te muestre, no le pide pasividad, sino fidelidad, porque donde hay dirección, hay provisión, donde hay obediencia, hay liberación. Y quizás esa sea la clave que mucha gente ignora cuando habla de prosperidad según la Biblia, porque no se trata solo de dinero, inversión o ganancias. Se trata de estar en el lugar correcto, haciendo lo que Dios le ordenó, incluso cuando todo a su alrededor parece insignificante. Y eso es precisamente lo que hace Isaac. No baja a Egipto, elige confiar, permanecer y obedecer. Siembra donde nadie más siembra, creer, donde todos se han dado por vencidos. Sigue una voz que muchos ni siquiera han escuchado, y por eso su cosecha será diferente. Observe cómo el texto bíblico no oculta la realidad. La hambruna era real. La crisis era concreta, no era algo espiritualizado, era un problema práctico, visible y tangible. Pero Dios no ignoró la hambruna, habló en medio de ella. Esto revela el carácter de nuestro Padre, no nos llama a negar la realidad, sino a vencerla con fe, sabiduría y obediencia. Y cuando llega la palabra de Dios, aunque el campo esté seco, la promesa comienza a brotar. Ahora, detente y piensa, ¿de qué parte de tu vida has estado intentando escapar? ¿Cuál es ese Egipto que te ha traído como una solución fácil, pero que no lleva la dirección de Dios?
Puede ser una oportunidad que parece buena, pero carece de paz. Puede ser una decisión que te brinda alivio a corto plazo, pero compromete tu propósito a largo plazo. Incluso puede ser una decisión financiera que te aleja de los principios del reino, solo para darte un respiro momentáneo. Pero recuerda, Dios no actúa fuera de su dirección. La prosperidad bíblica no se trata de apresurarse, se trata de permanecer en el lugar correcto, incluso cuando todo te grita que te rindas. La Biblia no dice que Dios bendeciría a Isaac en Egipto, dice que lo bendeciría en la tierra que él le mostraría. Esta es una distinción fundamental. La prosperidad sin dirección genera esclavitud, pero la prosperidad con obediencia genera propósito. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es cómo escapar de la crisis, sino, ¿cuál es la dirección de Dios en medio de la crisis? Porque ahí reside el verdadero secreto de Génesis 26. Y si comprendes esto, tu vida financiera puede transformarse por completo, incluso si todo a tu alrededor todavía parece un desierto. Y desde ese momento, comienza el camino de fe de Isaac, un camino que desafiará la lógica, romperá con los patrones naturales y revelará los principios eternos de la riqueza a través de la sabiduría, porque cuando Dios dice quédate, no te está deteniendo, sino que te está preparando para algo más grande. Mientras muchos en ese momento tomaban decisiones basadas en el miedo, la lógica y las circunstancias visibles, Isaac hace algo completamente contraintuitivo: obedece. Y es aquí donde comenzamos a percibir la marcada diferencia entre prosperidad basada en el mundo y la prosperidad bíblica con sabiduría. Porque la lógica grita, pero la fe susurra. ¿Y quienes prosperan con Dios aprenden a escuchar ese susurro? El texto de Génesis 26 es directo: habita en esta tierra y te bendeciré. Dios no le dio a Isaac un mapa de estrategia financiera ni un plan detallado de cosecha. Dios le dio una instrucción sencilla, pero profundamente espiritual: quédate donde te digo. Esta palabra puede parecer pequeña, pero tiene un peso inmenso, porque obedecer a Dios en tiempos de escasez es una decisión que confronta el alma, es ir contra la corriente del sentido común. Mientras todos los demás huyen de la crisis, Isaac elige permanecer en el lugar donde Dios prometió estar con él. Y esto nos enseña algo esencial: la verdadera prosperidad bíblica comienza con la sensibilidad espiritual. No se trata de hacer lo que parece correcto a los ojos humanos, sino de discernir la voz de Dios incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Isaac no tenía garantías visibles, no vio la apertura de los cielos, no tuvo cosechas instantáneas ni el apoyo de quienes lo rodeaban, pero tenía una cosa: la palabra. Y cuando tienes la palabra de Dios, tienes todo lo que necesitas. Su obediencia no nació de la comodidad, sino de la convicción. Confiaba en que la bendición de Dios era mayor que la lógica humana. Y aquí está la cuestión: obedecer a Dios es el mayor acto de sabiduría financiera que cualquiera puede practicar. Puede que no parezca estratégico a los ojos del mundo, pero en el reino, la obediencia abre puertas que ningún esfuerzo humano puede abrir. Y quizás estés experimentando precisamente eso, un momento en el que todo a tu alrededor te dice que lo correcto es huir, escapar, rendirte. Quizás estés pensando en abandonar proyectos, mudarte a otra ciudad, dejarlo todo, porque nada parece prosperar. Pero, ¿te has parado a preguntarle a Dios si eso es realmente lo que Él quiere? ¿Tu decisión proviene de un análisis frío y lógico o de una guía espiritual? Porque hay una gran diferencia entre tomar decisiones basadas en el miedo y actuar según una palabra. La prosperidad con propósito no se construye siguiendo a la multitud, sino siguiendo instrucciones. Isaac sobresalió en medio de la crisis porque eligió depender de la guía de Dios y no del razonamiento humano. Y esa es la clave que muchos ignoran. Muchos toman cursos, buscan planes para enriquecerse rápidamente, intentan aplicar técnicas y estrategias financieras y todo eso tiene su valor, pero sin guía espiritual, estas cosas se convierten en meras herramientas vacías. Es cierto que la prosperidad duradera proviene de la obediencia, y la obediencia requiere confianza. Dios le dijo a Isaac: habita en esta tierra y te bendeciré. Observa el orden: primero, la obediencia, luego, la bendición.
Dios no dijo, te bendeciré y luego decides si te quedas. Dijo, quédate y entonces te concederé todo lo que le prometí a Abraham. En otras palabras, la promesa se activa por la permanencia. Es permanecer en el centro de la voluntad de Dios que libera los cielos sobre nuestras vidas financieras, emocionales y espirituales. Es natural que la lógica intente guiarnos. Vivimos en un mundo donde todo necesita ser calculado, planeado y controlado, pero con Dios, las cosas no siempre cuadran, y aún así, los milagros ocurren, porque cuando se siembra con obediencia, incluso en tierra seca, la cosecha llega. Eso es exactamente lo que Isaac entendió. No necesitaba entender el cómo, solo necesitaba confiar en el quién. Ese quién era Dios mismo, fiel a su alianza. Por lo tanto, si quieres construir una vida financiera sólida, basada en principios bíblicos, necesitas aprender a poner la dirección de Dios por encima de tu propia lógica. La bendición no está en el plan más sensato, sino en el plan que cuenta con la presencia de Dios. ¿Cuántas veces has tomado decisiones que parecían perfectas en el papel, pero que te han causado frustración? Quizás sea hora de cambiar tu enfoque, dejar de preguntarte, ¿es esto seguro? Y empezar a preguntarte, ¿es esto lo que Dios me ha ordenado hacer? La riqueza con sabiduría bíblica nunca se construirá sobre la impulsividad ni la desesperación. Nace de la confianza, de la escucha atenta a la voz del Espíritu, de la renuncia a la lógica humana cuando ella entra en conflicto con la guía divina. Y por eso, Isaac prosperó, porque escuchó, confió y perseveró. No persiguió el dinero, sino a Dios. Y, como consecuencia, la prosperidad lo persiguió, la obediencia le abrió la puerta, y lo que sucedió después es simplemente extraordinario, porque el siguiente paso de Isaac es tan poderoso que pocos se atreven a darlo. Él siembra, él planta, y planta donde nadie más creyó, y ahí es donde los cielos se abren de una manera que pocos han visto. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, y ahí es donde sucede algo extraordinario. Tras obedecer la dirección de Dios y permanecer donde todo parecía contrario, Isaac emprende una acción que, a primera vista, roza la locura, siembra. Así es, en tiempos de sequía, en una tierra de escasez, en un entorno sin garantías visibles de retorno, decide sembrar. Y este detalle, que muchos pasan por alto al leer Génesis 26, esconde uno de los mayores secretos de prosperidad bíblica con sabiduría, el poder de la semilla plantada en la obediencia. El versículo dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó 100 por 1 aquel año, y le bendijo Jehová. Esta es una de las declaraciones más poderosas de la Biblia cuando se trata de riqueza con propósito y fe puesta en acción, porque Isaac no solo esperó en Dios, sino que actuó conforme a la fe que tenía en la promesa. Y esto nos enseña que la verdadera prosperidad no es solo espiritual, también es práctica. Se manifiesta cuando combinamos la sensibilidad espiritual con actitudes concretas de obediencia y coraje. La pregunta que resuena aquí es, ¿por qué Isaac decidió sembrar cuando todo a su alrededor parecía indicar que no era el momento adecuado? Porque comprendió algo que muchos aún ignoran. La escasez no es el fin, es terreno fértil para quienes tienen fe. Pudo haber dicho, no voy a sembrar ahora, está demasiado seco, nadie está cosechando nada, pero eligió obedecer la dirección de Dios por encima de las circunstancias. Sabía que la mano de Dios sobre una semilla tiene más poder que 1000 estrategias humanas plantadas fuera de temporada. Este es el principio de sembrar en escasez, sembrando donde nadie más planta, no porque la tierra sea fértil, sino porque la promesa es verdadera. Isaac no sembró en la mejor tierra, sino en la tierra donde Dios le había ordenado que se quedara. No esperó a que la situación mejorara para empezar. Confió en que la bendición del Señor haría que aquella tierra fuera fértil, aunque pareciera estéril. Y esto les habla directamente a ustedes, a todos los que están pasando por momentos difíciles. Quizás estén analizando su situación financiera y digan, este no es el momento de arriesgarse, de invertir, de emprender, de empezar algo nuevo. Pero permítanme recordarles, Isaac sembró en tiempos de sequía, y precisamente por eso cosechó 100 veces más, no porque la tierra fuera buena,
sino porque el Señor lo bendijo. En otras palabras, su cosecha no fue natural, sino sobrenatural. Fue la manifestación visible de un principio invisible. Quien planta con fe, incluso en tiempos de crisis, activa un movimiento de provisión que desafía la lógica humana. Y quizás este sea el momento de preguntarte, ¿qué me pide Dios que siembre? Ahora, porque sembrar no se trata solo de dinero, a veces se trata de tiempo, esfuerzo y dedicación a un proyecto que parece pequeño. A veces es persistencia en algo en lo que nadie más cree. A veces es ese salto de fe que te saca de tu zona de confort y te coloca en un territorio donde solo la confianza en Dios te sostiene. Pero una cosa es segura, la cosecha solo llega a quienes siembran. No hay cosecha sin semillas, y no hay milagro donde no hay fe en acción. El texto dice que Isaac cosechó. El 100 por 1 es un multiplicador absurdo, sobre todo para el contexto de la época. 100 veces más en un año, era algo fuera de lo común. Era una riqueza que se acumulaba rápidamente, no por suerte, sino por fidelidad. Y hay un punto que debe enfatizarse. La prosperidad de Isaac fue posible gracias a la obediencia, pero se multiplicó por la acción. No se quedó esperando que las bendiciones cayeran del cielo. Hizo su parte, incluso cuando no tenía sentido, y Dios honró. ¿Cuántas veces esperamos las condiciones perfectas para empezar algo? Esperamos más dinero, más tiempo, más apoyo, pero Dios dice, usa lo que tienes, planta donde estás, yo multiplicaré. El problema es que queremos multiplicación sin movimiento, queremos cosecha sin siembra, pero el reino de Dios funciona de otra manera. En el reino, el movimiento de Dios responde a nuestra fe práctica. Por lo tanto, la fe de Isaac no era teórica, estaba plantada en el duro terreno de la realidad. Y esta es la fe que transforma vidas. Es la fe que entiende que la crisis es solo el telón de fondo, pero no es el final de la historia. Es la fe que ve lo invisible y actúa como si ya viera los frutos. Y cuando esta fe encuentra un corazón obediente y manos dispuestas a sembrar, el resultado siempre es el mismo, la multiplicación. Isaac no solo sobrevivió a la sequía, sino que prosperó. Y eso lo cambia todo, porque su historia no es solo una historia de cosecha, sino una historia de confianza radical. La historia de alguien que se negó a vivir según lo que veía y eligió vivir según lo que creó su corazón. Y eso nos lleva al siguiente gran paso, porque cuando Dios realmente comienza a bendecirte, cuando llega la cosecha, crees que todo será paz, tranquilidad y reconocimiento. Pero lo que le sucede a Isaac después demuestra que toda prosperidad con propósito atrae oposición. Y ahí es donde entra en juego el siguiente principio poderoso de este viaje. Y es precisamente en este punto donde muchas personas se estancan en su camino hacia la prosperidad con Dios. Porque después de la obediencia, después de sembrar, después de la fe, llega el momento de la acción continua. La bendición de Dios sobre la vida de Isaac fue ciertamente derramada, pero no cayó en su regazo mientras simplemente oraba. No se quedó de brazos cruzados, esperando que un milagro brotara de la tierra seca. Isaac cosechó el 100 por 1 porque sembró, actuó, trabajó, confió en Dios y fue al campo. Aquí es donde mucha gente se pierde cuando habla de prosperidad bíblica con sabiduría. Existe la creencia común, a menudo inconsciente, de que simplemente orar, ayunar y pedir hará que todo suceda automáticamente. Pero la Biblia no enseña esto. La palabra de Dios está llena de principios que conectan acción práctica con fe viva. Y Génesis 26 lo deja claro. Dios bendijo a Isaac no porque oró esperándolo, sino porque trabajó confiando. La oración es esencial, nos conecta con el corazón de Dios, pero si la oración no nos lleva a la acción, se convierte en un simple ritual. La oración sin movimiento es religión sin fruto, y el reino de Dios no se mueve solo con palabras, responde a la fe en acción. La cosecha de Isaac no llegó mientras permanecía en su tienda orando para que el desierto se transformara. Llegó porque se levantó, cavó la tierra, enfrentó el calor de la sequía, creyó en lo invisible y decidió actuar, incluso sin garantías. Quizás conozcas a alguien, o quizás tú mismo, hayas experimentado esto, horas y horas de oración pidiendo un cambio financiero,
pero sin ninguna acción, sin organización, sin planificación, sin valor para hacer lo necesario. Y esto no es falta de fe, sino una espera excesiva. Es la creencia errónea de que todo lo espiritual sucede por sí solo. Pero si así fuera, Isaac no habría necesitado plantar nada. Dios podría haber obrado el milagro sin necesidad de sembrar. Pero él no lo hizo, porque Dios honra la fe que actúa. ¿Qué nos enseña esto? Que la prosperidad con propósito requiere responsabilidad. Dios puede multiplicar los peces y los panes, pero alguien tenía que traer los panes, alguien tenía que entregar los 5, y en la vida financiera, funciona de la misma manera. La multiplicación de Dios siempre comienza con lo que tienes en tus manos. Fue así con la viuda de Sarepta, con los talentos dados en la parábola, y fue así con Isaac. Dios bendice lo que decides hacer en obediencia, Él unge tu movimiento, Él sopla sobre tu acción, pero no bendice lo que no siembras. Desafortunadamente, muchas personas espiritualizan el estancamiento. Dicen que esperan en Dios, cuando en realidad, Dios los espera a ellos. La orden ya fue dada, la tierra ya fue mostrada, la promesa ya fue liberada. Lo que falta es la valentía para pasar de la teoría a la práctica. La prosperidad bíblica nunca ha sido magia, siempre ha sido principios. Y uno de los principios más ignorados es este: la cosecha depende de la mano que planta, de la mente que cree y del cuerpo que trabaja. Esto es muy poderoso porque rompe con una mentalidad religiosa que durante mucho tiempo ha enseñado que el dinero es carnal o que Dios bendice a quienes esperan en silencio. Pero eso no es lo que vemos en la vida de Isaac. La Biblia dice que él aumentó y este crecimiento fue visible, notable, fruto de la acción y la constancia. La bendición fue liberada, pero él tuvo que seguir trabajando. Siguió cavando pozos, cuidando los rebaños, guiando su casa, enfrentando desafíos, porque la verdadera bendición requiere administración. La prosperidad sin sabiduría se convierte en desperdicio, y la sabiduría sin acción se convierte en mera teoría. Y quizás este sea el punto de inflexión que necesitas en tu vida ahora mismo. Ya has orado, buscado y escuchado la voz de Dios. Pero ¿ahora qué? ¿Qué estás haciendo con lo que has recibido? ¿Estás plantando tu idea o esperando que el dinero caiga del cielo? ¿Estás invirtiendo tiempo en el proyecto que Dios ha puesto en tu corazón o estás diciendo, empiezo cuando pueda? ¿Estás administrando bien lo poco que tienes o estás esperando tener mucho para empezar a organizar tus finanzas? Entiende una cosa que lo cambia todo: Dios no prospera a quienes no actúan. La prosperidad llega a quienes confían, actúan, siembran, asumen la responsabilidad espiritual y práctica de sus vidas. La oración te guía, pero es la acción la que te conduce a tu destino. La fe sin obras está muerta, y la prosperidad sin acción es solo una ilusión. La Biblia dice que Dios ha bendecido a Isaac, pero esta bendición encontró un campo cultivado, una semilla sembrada, una rutina de trabajo activa, y por eso la cosecha fue tan abundante. Porque a Dios le encanta multiplicar, pero solo multiplica lo que tienes el valor de dar. Y quizás ahora sea el momento de reflexionar: ¿qué has estado dejando de hacer, esperando que Dios lo haga por ti? Porque cuando entiendes esto, todo cambia. Cuando tú alineas tu oración mediante la acción, obtienes favor, y esto te prepara para el siguiente desafío. Porque el crecimiento viene, pero con él también vendrá la oposición. Y ahí es donde necesitarás comprender la siguiente verdad de este poderoso viaje. La cosecha de Isaac fue una señal de que la mano de Dios estaba sobre él, pero no fue el final de la historia, fue solo el comienzo, porque la prosperidad, según los principios de la palabra, no es un evento, es un proceso, no es una explosión mágica que ocurre de la noche a la mañana, sino un crecimiento constante y sólido basado en la fidelidad, la obediencia y la sabiduría. La Biblia no dice que Isaac cosechó y se convirtió en millonario al día siguiente. Dice algo mucho más profundo: y el hombre se hizo grande, y su riqueza continuó creciendo hasta que llegó a ser muy poderoso. Este versículo es una lección completa sobre crecimiento financiero con propósito, enseñando que la verdadera riqueza no se construye con prisas, sino mediante procesos. Considere la secuencia. Comenzó a
crecer en estatura, se hizo más rico y solo entonces se volvió muy poderoso. El lenguaje aquí es progresivo, no se trata de un milagro repentino, se trata de construir, se trata de constancia. Es una vida de fe que también incluye rutina, trabajo, inteligencia emocional y madurez espiritual. Isaac creció porque estaba en movimiento, porque una bendición se activó sobre él, pero también porque honró el proceso. Y quizás esa es la clave que muchos ignoran cuando hablamos de riqueza bíblica, prosperidad espiritual y sabiduría financiera basada en la Biblia, porque en el mundo actual, todo gira en torno a la inmediatez. Queremos enriquecernos en un mes, queremos ver multiplicación sin fundamento, queremos cosechar frutos sin respetar el tiempo de maduración. Pero con Dios, no es así. Con Dios, cada etapa tiene su propósito, y cuando comprendes eso, dejas de frustrarte con el tiempo y empiezas a crecer con él. Isaac no se volvió grande de repente, creció gradualmente. Esto significa que tuvo etapas, etapas de duda, etapas de cansancio, etapas de oposición, etapas de gestión, etapas de resistencia, pero no se rindió a mitad de camino. Comprendió que la riqueza duradera requiere raíces profundas, y eso es precisamente lo que necesitan muchos que buscan prosperidad a través de la sabiduría. Necesitan escuchar, porque el enemigo del crecimiento es la prisa, y el abono de la riqueza bíblica es la paciencia con propósito. Quizás hoy estés analizando tu vida y te preguntes, ¿por qué no han sucedido las cosas todavía? ¿Por qué no he llegado a donde creo que Dios me prometió? Y la respuesta puede estar en este versículo, porque tú estás en medio del proceso. Dios ya te ha bendecido, te ha dado la palabra y ha desatado la cosecha, pero ahora te está enseñando a crecer. Y crecer es diferente a aparentar. Crecer se trata de fortalecerse interiormente. Crecer se trata de adquirir estructura. Crecer se trata de soportar el peso de lo que está por venir. Si Dios te diera todo, ahora mismo, ¿podrías con ello? ¿O lo perderías todo porque aún no has desarrollado madurez emocional, espiritual y financiera? Isaac creció gradualmente porque Dios lo estaba preparando no solo para recibir riquezas, sino para ser un referente de prosperidad. Dios quería que Isaac fuera un ejemplo de cómo un hombre guiado por la fe puede prosperar incluso en tiempos de crisis, y aún así mantener un corazón puro, integridad de carácter y una vida alineada con el propósito del cielo. Eso es lo que hace el proceso: nos moldea, nos corrige, nos capacita. ¿De qué sirve ganar mucho si no sabemos administrarlo? ¿De qué sirve tener puertas abiertas si no tenemos la sabiduría para discernir los caminos? El crecimiento lento y constante es un regalo de Dios, porque Él sabe que las riquezas que se dan sin preparación se convierten en una maldición, no en una bendición. Y es precisamente por eso que el texto dice que Isaac se volvió muy poderoso. No solo acumuló riquezas, sino que se convirtió en alguien preparado para gobernarlas, porque hay una diferencia entre tener dinero y tener autoridad. Muchos desean recursos, pero pocos se someten al proceso que genera responsabilidad. La verdadera prosperidad no se trata solo de tener mucho, se trata de saber qué hacer con lo que Dios ha puesto en tus manos. Se trata de transformar las bendiciones en un legado, se trata de usar la riqueza para cumplir un propósito eterno. Por lo tanto, si te encuentras en un momento en el que las cosas aún parecen lentas, recuerda que el cielo sigue obrando. El proceso es prueba de que Dios te está capacitando, estás siendo formado para algo mayor. Cada día de fidelidad, cada pequeña victoria, cada acción correcta, está sentando las bases de lo que está por venir. Y cuando pases por todas estas fases, sin saltarte ningún paso, estarás listo para vivir lo que la palabra ya ha prometido. La riqueza que viene de Dios no destruye, no corrompe ni te aleja de la fe. Es el resultado de un corazón que eligió confiar en el proceso, que no se rindió en tiempos difíciles, que no deshonró el tiempo de sembrar, que no despreció los pequeños comienzos, que comprendió que el reino de Dios no se compone de atajos, sino de principios. Y cuando honras el proceso, Dios te honra. Y por eso, Isaac creció tanto, porque no tenía prisa, tenía una promesa, no perseguía la riqueza, sino la voluntad de Dios. Y eso hizo que la riqueza lo encontrara,
lo siguiera, lo rodeara. Pero esto también incomodaba a quienes observaban desde afuera, porque la prosperidad con propósito siempre atraerá la atención de quienes no comprenden el proceso. Y es precisamente aquí donde comienza el siguiente desafío del viaje, y ahí es precisamente donde muchos se sorprenden, porque cuando llega la bendición, cuando la cosecha empieza a multiplicarse, cuando la vida finalmente empieza a reflejar la promesa de Dios, la expectativa natural es que todo se volverá más fácil, más tranquilo, más ligero. Pero no, fue así para Isaac, y quizás tampoco lo sea para ti, porque cuando empiezas a prosperar con Dios, cuando los frutos de la fe, el esfuerzo y la obediencia empiezan a florecer, ocurre algo inesperado, llegan los ataques. La Biblia afirma claramente que los filisteos sintieron envidia de Isaac. No lo atacaron cuando sembraba, no lo persiguieron cuando obedecía, no lo molestaron cuando aún era niño, pero cuando empezó a crecer, cuando su riqueza empezó a manifestarse, cuando su vida se convirtió en un reflejo público de la bendición de Dios, fue entonces cuando se alzaron los enemigos, porque la prosperidad atrae la atención, y no toda la atención es positiva. El texto de Génesis 26 dice que los filisteos, ellos envidiaban a Isaac, así que rellenaron todos los pozos que su padre Abraham había cavado. No se trataba solo de un acto físico, era simbólico y espiritual. Intentaban cortar la fuente de vida, sofocar la bendición, bloquear el acceso a la continuidad, porque en tiempos bíblicos, los pozos no solo eran fuentes de agua, también eran símbolos de territorio, de permanencia, de herencia, de provisión. Rellenar los pozos era un intento de desconectar a Isaac de la promesa. Era como si le dijeran, puede que ya hayas cosechado, pero no te quedarás aquí, y quizás conozcas bien esa sensación. ¿Cuántas veces, tras una victoria, has enfrentado oposición? ¿Cuántas veces, tras un avance financiero o espiritual, has sentido el peso del ataque, la crítica y la resistencia? ¿Cuántas veces las personas a tu alrededor, que antes te ignoraban, han comenzado a confrontarte, acusarte o incluso menospreciarte, no porque cometiste un error, sino porque comenzaste a prosperar? Según la Biblia, la prosperidad con sabiduría no es un escudo contra la oposición. Al contrario, es un foco que revela quién eres y quién te rodea. La bendición de Dios en tu vida siempre expondrá el corazón de los demás. Algunos se inspiran, otros se inquietan, algunos celebran, otros te llenan de alegría, y lo que necesitas entender es que esto no es señal de que estés equivocado, sino de que estás avanzando. Isaac no buscó la guerra, simplemente prosperó, pero eso bastó para despertar la envidia de los filisteos. Esto nos muestra que hay momentos en que el simple hecho de estar en el centro de la voluntad de Dios ya es motivo de ataque. Y aquí viene la lección más valiosa de esta fase de la historia: prosperar con Dios no significa ausencia de oposición, significa resiliencia con dirección, significa seguir caminando, incluso cuando los pozos están tapados, significa no detenerse en la injusticia, no estancarse en el dolor de la persecución, no vivir intentando demostrar tu valía a quienes no quieren entender tu camino, porque si algo nos enseña la historia de Isaac, es que la prosperidad bíblica requiere madurez emocional y espiritual. Requiere que aprendamos a lidiar con los ataques sin perder el enfoque. Isaac pudo haberse rebelado, pudo haber entrado en confrontación, pudo haberse amargado, pero entendió algo que muchos aún no comprenden. Cuando llega la oposición, el secreto no es luchar contra los filisteos, sino seguir cavando nuevos pozos. Y esta actitud nos enseña mucho, porque cuando los pozos se obstruyen, muchos entran en crisis, se quejan, se paralizan, se dan por vencidos, pero Isaac sigue adelante, se niega a detenerse donde Dios le dijo que simplemente pasara. Entiende que la misma mano que lo bendijo con una cosecha 100 veces mayor también es lo suficientemente poderosa como para abrir nuevos caminos, nuevos manantiales, nuevos territorios. La bendición de Dios no solo estaba en el pozo, sino sobre él, y cuando la bendición está sobre ti, no importa cuántos pozos haya llenos, puedes rescatar a otros, y la provisión te encontrará de nuevo. Y quizás esa sea la palabra que necesitas escuchar hoy:
no te preocupes por los hoyos que te han llenado. No malgastes energía intentando explicar tu prosperidad a quienes solo ven con envidia. No inviertas tiempo luchando contra quienes solo saben acumular riquezas. Invierte tu fe, tu enfoque y tu fuerza en seguir cavando, porque quienes tienen dirección no se pierden en distracciones. Quienes tienen una promesa no se dejan intimidar por el ruido. Quienes tienen un pacto con Dios no pierden el tiempo intentando justificarse ante quienes no entienden el cielo. Recuerda, el crecimiento de Isaac fue tan notable, tan visible, tan inusual, que incluso ante la oposición, no se detuvo. Tenía claridad sobre quién era, quién lo bendecía y hacia dónde iba. Y eso es todo lo que necesitas para seguirlo también. Porque pueden venir ataques, puede surgir envidia, pero cuando te mantienes firme en la promesa, ningún pozo obstruido puede detener la provisión que viene del cielo. Y es precisamente esta convicción la que lleva a Isaac a dar el siguiente paso. Se retira de la confrontación, se retira sin perder autoridad, y allí, ante el dolor de la oposición, la injusticia de los filisteos y la aparente pérdida, decide hacer algo que requiere valentía espiritual y visión de futuro, y de eso es precisamente de lo que hablaremos en la siguiente parte. La respuesta de Isaac a los ataques que recibió debido a su prosperidad es una de las lecciones más maduras y poderosas que encontramos en toda la Biblia. Los filisteos obstruyeron sus pozos, intentaron cortar su fuente y bloquear su continuidad. Pudo haber ido a la guerra, pudo haber luchado para conservar cada centímetro de tierra, pero Isaac eligió algo que pocos tienen el valor de hacer, decidió no luchar, decidió cavar otros pozos. Esta actitud habla directamente a todos nosotros que buscamos vivir una vida de prosperidad a través de la sabiduría, basado en principios espirituales y en la sensibilidad a la voz de Dios, porque si hay algo que debemos aprender, es que no toda puerta cerrada es una derrota. A veces, es simplemente una redirección divina. Isaac no insistió en luchar por algo que el espíritu ya había cesado. Comprendió que cuando un pozo se cierra, Dios tiene otro por delante. Sabía que el favor de Dios no estaba en ese hoyo de tierra, sino en su vida, y que el agua volvería a fluir donde quiera que cavara. Y esto nos enseña algo esencial sobre el camino bíblico hacia la prosperidad. No te aferres a lo que Dios ya ha puesto fin. No te quedes estancado en una fase, una puerta, un proyecto, una idea que ya ha dado todo lo que tenía que dar. Demasiada gente desperdicia energía intentando hacerlo, limpiar el desorden, aquello que ya ha perdido su fluidez. Pero el secreto reside en proceder con sabiduría, avanzar con dirección espiritual, comprender que la vida tiene sus estaciones y que cambiar de rumbo no es señal de debilidad, sino de madurez. Isaac pudo haberse amargado, pudo haber convertido su historia en una historia de victimización. Estaba prosperando y me atacaron. Pero no perdió tiempo en resentimiento, no alimentó la ofensa, simplemente siguió adelante, y cavó de nuevo, y esa es la fe activa, una fe que no se limita al pasado, una fe que no está atada por el orgullo, una fe que se interesa más en la voluntad de Dios que en controlar las circunstancias. ¿Cuántas veces te has aferrado a algo que Dios ya te ha mostrado que está terminado? Un trabajo, un negocio, una relación, una sociedad, una vieja idea, y cuanto más intentas aferrarte a ello, más seco se vuelve, más cansado te sientes, más duro parece el terreno. Quizás el problema no sea la falta de bendición, sino aferrarse a la estación equivocada. Isaac nos muestra el camino. Cuando el pozo se obstruya, no luches, cava otro, porque quienes tienen dirección no necesitan apego, y quienes confían en el Dios de la provisión no temen al cambio. Lo interesante es que Isaac no cavó simplemente otro pozo, sino varios, y cada uno se convirtió en un nuevo capítulo en su camino. Algunos fueron cuestionados, otros se llenaron, pero él continuó, sin perder su identidad, sin perder su fe, sin dejar que la oposición apagara el brillo de la promesa. Sabía que el mismo Dios que le había dicho, «Quédate donde yo te muestre», seguía guiando sus pasos, abriendo caminos invisibles, preparando nuevos espacios. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Lo que mucha gente no se da cuenta es que cavar pozos
Es mucho más que cavar hoyos, es trabajo, es visión, es expectativa. Cavar pozos significa creer que hay agua bajo tierra, incluso si todo está seco. Significa actuar con fe. ¿Y qué estás dispuesto a sudar antes de ver? Ese es un poderoso símbolo del camino del buscador de la prosperidad bíblica con propósito. No se trata solo de esperar, se trata de escuchar la voz de Dios, confiar en la promesa y actuar incluso cuando no hay garantías visibles. Isaac lo hizo, persistió, no se detuvo ante la pérdida, no se estancó en la frustración, no se paralizó en el trauma, siguió adelante, pala en mano y con el corazón en la mano. Y esa es una imagen demasiado poderosa para ignorarla, un hombre, cavando donde nadie más cavaría, creyendo que aún hay más provisión de donde vino la primera. Eso es madurez espiritual, eso es valentía emocional, eso es sabiduría puesta en práctica, eso es prosperar con fe e inteligencia, porque la mentalidad del reino no se desespera ante la oposición, sino que se reinventa a través de ella. ¿Quién tiene la bendición sobre si lleva la fuente, y donde cava el agua reaparece, no porque el entorno haya cambiado, sino porque la presencia de Dios transforma cualquier ambiente? El agua que alimenta tu prosperidad no proviene del sistema, sino del cielo, y cuando lo entiendes, dejas de pelear por los pozos viejos. Tú, en lugar de intentar demostrar su valor a los demás, comienzas a vivir como alguien que sabe que su fuente es inagotable, porque viene de arriba. Por eso necesitas seguir adelante, incluso cuando lo que has construido se derrumbe, incluso cuando lo que has cavado con tanto esfuerzo se bloquee, incluso cuando tu logro sea atacado. Sigue adelante, cava de nuevo, haz espacio para lo nuevo, porque es en el siguiente pozo donde encontrarás algo que no se puede encontrar en ningún otro lugar, algo que marca un punto de inflexión. Un punto de inflexión que solo llega a quienes perseveran hasta el final, y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar a continuación. Tras tantos pozos cavados, disputados e incluso rellenados, llega el momento en que la perseverancia de Isaac encuentra territorio indiscutible. Cava una vez más, sin fanfarrias, sin luchas, sin rebeldía, y esta vez, no hay oposición, no hay conflicto, no hay interrupción. Hay espacio, amplio espacio, espacio de paz, espacio de prosperidad, y es en ese momento que pronuncia una de las frases más impactantes de todo su viaje: ahora el Señor nos ha dado espacio y prosperaremos en la tierra. Este lugar se llamaba Rehoboth, que literalmente significa espacios abiertos, área abierta, pero más que una simple ubicación geográfica, Rehoboth es un estado espiritual. Es el lugar donde el cielo y la tierra se alinean. Es la época donde la fidelidad encuentra favor. Es el fruto directo de perseverancia con fe, el que sigue cavando incluso cuando todo parece perdido, el que se niega a dejarse vencer por el desánimo, el que cree que Dios seguirá abriendo camino, incluso cuando todos los caminos parecen cerrados. Y quizás esta sea una de las lecciones más grandes que Génesis 26 tiene para enseñarnos sobre prosperidad basada en la Biblia. Dios abre puertas, pero generalmente, después de probar tu persistencia, no es que Él quiera cansarte, sino que quiere prepararte, porque algunos lugares solo son confiables en manos de quienes han perseverado sin quejarse. Algunas promesas solo se cumplen para quienes no se corrompen en el proceso. Rehoboth no fue el primer intento de Isaac, fue fruto de su perseverancia, y aquí hay un principio poderoso: el desánimo cierra puertas que la perseverancia abre. ¿Cuántas personas abandonan sus proyectos, sus ministerios, sus ideas, sus emprendimientos simplemente porque encontraron resistencia? ¿Cuántas se detienen ante la frustración del primer pozo obstruido, renunciando a todo lo que Dios ya tenía preparado para ellas? El reino de Dios está formado por hombres y mujeres que no se detienen ante la oposición, que no se dejan guiar por lo que dicen los demás, que continúan, pala en mano, incluso cuando todo a su alrededor les dice: ya basta. Isaac no sabía cuántos pozos tendría que cavar antes de encontrar la paz. Solo sabía que no podía detenerse, no podía rendirse, porque aquellos que tienen una promesa no pueden vivir como si no tuvieran salida, y eso es lo que distingue a quienes llegan a Rehoboth de quienes mueren en el desierto.
la capacidad de seguir creyendo cuando nadie más cree, el coraje de volver a intentarlo cuando todos dicen que ya no vale la pena, la fe que persiste porque confía, no porque ve, y quizás estés en un punto de tu vida donde todo parece cuestionado, cada intento parece frustrado, cada paso parece difícil, quizás te preguntes si aún tiene sentido persistir, quizás digas, lo he intentado todo, pero déjame recordarte, quizás solo quede un pozo, quizás Rehoboth puede que esté a un paso, quizás la fase de inmensidad esté más cerca de lo que imaginas, y Dios solo espera por ti, no te detengas ahora, ¿sabes por qué? Porque Dios honra a quienes perseveran con la fe, Él no resiste a un corazón perseverante, no ignora las lágrimas que riegan la tierra de la obediencia, no desprecia los pasos dados en la oscuridad, y ciertamente no dejará de recompensar a quienes se niegan a vivir aprisionados tras puertas cerradas. Quienes persisten en la fe caminan con la mirada fija en la promesa, no en los obstáculos, y, tarde o temprano, la recompensa llega, y viene con un nombre, Rehoboth. Y Rehoboth no es solo un espacio físico, es un nuevo tiempo, es una nueva atmósfera, es cuando Dios no solo te da tierra, sino que te da espacio para florecer en ella, te da planta y se asegura de que nadie te desarraigue, te establece y te protege. Y tú, prospera no solo financieramente, sino espiritual, emocional y ministerialmente, porque el favor de Dios se hace evidente. Las semillas que sembraste con dolor ahora crecen en abundancia, las noches de lucha silenciosa se convierten en testimonios públicos. Y todo porque tú lo elegiste, no te detengas antes de que se acabe el tiempo. Y note lo interesante que es esto, Isaac no se atribuye el logro, no dice por fin lo logré ni ahora sí que lo logré por mérito propio, reconoce, el Señor nos ha dado un lugar, eso es humildad, eso es conciencia espiritual, esa es la esencia de riqueza con sabiduría, él entiende que todo lo que se construye fuera de la presencia de Dios es arena, pero todo lo que nace de la obediencia florece, aunque lleve tiempo, por lo tanto, si hoy te sientes cansado, que has cavado demasiado profundo, que el tiempo ha pasado, que la oposición ha ganado, respira hondo, porque Dios aún hace espacio para quienes perseveran en la fe, la palabra no falla, la promesa sigue vigente, tu historia sigue desarrollándose, y el lugar de Rehoboth puede estar esperando precisamente tu próximo acto de fe, pero recuerdas, no se trata solo de hacer espacio, se trata de lo que harás cuando ese espacio llegue, porque Dios no te lleva allí para que simplemente existas, te lleva allí para que puedas prosperar en la tierra, y es precisamente en este punto del viaje de Isaac que algo aún más profundo comienza a suceder, porque después del espacio viene el reconocimiento, después de la persistencia, el testimonio, después de la fidelidad, el honor, y lo que sucede después nos muestra que, más allá de la cosecha, más allá de la tierra, más allá de la riqueza hay una especie de recompensa que solo se otorga a quienes perseveran hasta el final, y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Llegados a este punto, es imposible observar la trayectoria de Isaac en Génesis 26, sin ver un patrón espiritual que se repite en todas las historias de hombres y mujeres que prosperan con Dios, escuchan, obedecen, actúan, resisten y no se rinden. No es un guión mágico, es un proceso de fe con sabiduría, de perseverancia con propósito, y es precisamente este proceso el que diferencia a quienes solo sueñan con ser bendecidos de quienes verdaderamente viven los frutos de la promesa. Isaac prosperó en medio de la crisis, y no es solo una frase bonita, es una verdad bíblica con implicaciones prácticas para tu vida. Mientras todos los demás huían de la escasez, él se quedó, mientras muchos estaban esperando que las condiciones mejoraran. Él sembró, mientras otros se rindieron a la primera señal de oposición, él cavó nuevos pozos, mientras muchos sucumbían a la presión de la envidia, él continuó en paz, con humildad y visión, y al final, fue exaltado, se enriqueció, se estableció, porque tuvo el coraje de ser constante donde todos los demás solo sabían correr. ¿Puedes ver lo que Dios enseña a través de esta historia? Con Dios, la prosperidad no es suerte, no es coincidencia,
no es privilegio de unos pocos elegidos al azar. La prosperidad bíblica es una cosecha espiritual que brota de la tierra de la obediencia. Es una respuesta divina para quienes eligen vivir por fe y no por vista. Aquellos que, incluso en tiempos difíciles, incluso cuando los números no cuadran, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario, siguen sembrando, cavando y avanzando. Porque saben que la palabra de Dios es más estable que cualquier economía, mercado o escenario. Y quizás estés viviendo tu propia versión de Génesis 26 ahora mismo. Quizás estés en la fase de sequía, o quizás ya hayas empezado a sembrar, pero te enfrentas a la oposición. Quizás estés cansado de cavar pozos, intentando mantener viva tu fe en medio de la presión. Pero recuerda una cosa, Dios ve cada semilla que plantas en obediencia, Él ve cada lágrima que cae mientras te aferras, y está preparando la tuya, Rehoboth, el lugar espacioso, el lugar de descanso, el tiempo de expansión que viene después de la fidelidad. Entonces, si este mensaje resonó contigo, si este video encendió algo dentro de ti, no te guardes esto para ti. Hay alguien cercano a ti que necesita escuchar este mensaje. Hay alguien que ya está al límite, pensando en dejar de cavar, listo para renunciar a la promesa. Comparte este video con esa persona ahora. Puede ser el canal que Dios usa para reavivar la llama, restaurar la esperanza y confirmar lo que ya le ha dicho al corazón. Y por supuesto, dale me gusta al video ahora. Esto nos ayuda a llegar a aún más personas con este mensaje de fe, dirección y prosperidad con propósito. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de principios eternos, sabiduría práctica y estrategias espirituales que transforman vidas, desde adentro hacia afuera. Sí, el viaje continúa, porque la historia de Isaac no termina en Rehoboth. En el siguiente capítulo, en Génesis 27, profundizaremos en otra realidad poderosa, la transición de la bendición. Hablaremos de cómo la bendición de Dios se transmite de generación en generación, cómo puede ser liberada o bloqueada por actitudes, decisiones y posturas. Hablaremos de identidad, decisiones y cómo actuar con sabiduría en medio de conflictos familiares, manipulación y engaño. Todo esto está en Génesis 27, y no te lo puedes perder. Así que prepárate, porque en el próximo video te revelaremos cómo la bendición que transforma realidades es mucho más que palabras habladas, es un destino activado por principios. Estudiemos cómo la bendición otorgada por Isaac a sus hijos conlleva profundas revelaciones espirituales para quienes desean vivir una vida de propósito, autoridad y prosperidad dentro de la voluntad de Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior se está despertando. Estás buscando más, y ese más está disponible, no solo en los videos, sino en el espíritu de verdad que guía a todos los que anhelan vivir una fe práctica, rica en significado, profunda en comprensión y fructífera en resultados. El viaje de riqueza con sabiduría no termina, simplemente evoluciona, y cada capítulo bíblico es una llave que abre puertas a algo nuevo. Así que quédate conmigo en este viaje, porque juntos seguiremos desenterrando los secretos que esconden las Escrituras. Seguiremos descubriendo cómo hombres y mujeres de fe prosperaron en tiempos difíciles, y cómo tú también puedes vivirlo, con propósito, con sabiduría y con Dios como centro de todo. Nos vemos en el próximo video, porque Génesis aún tiene mucho que enseñarnos, y su historia, sin duda, apenas comienza. Bendiciones.